Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy, como siempre, nos sumergimos en las aguas turbulentas del mundo de las series turcas, donde los dramas personales se entrelazan con la ficción, y donde el romance, el secreto y la especulación son el pan de cada día. Y hoy, amigos míos, el plato fuerte es jugoso, de esos que nos encantan. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio que ha puesto a arder las redes sociales y a temblar los corazones de los fans. Hablaremos de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Y no solo eso, desmenuzaremos todos los detalles sobre esa supuesta cita secreta que ha desatado la locura. Ya saben que aquí en mi canal, siempre les traigo la primicia, las últimas novedades y por supuesto, el chisme más fresco y picante. Y este, amigos, es de los buenos, de esos que te dejan pegado a la pantalla y no te permiten pestañear. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, necesito de su ayuda, mi querida audiencia. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y sean los primeros en enterarse de todo el chisme. Ya saben que aquí no nos guardamos nada, y suscribirse es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguna de estas exclusivas. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí iré al lío. Empecemos a desenmascarar este enigma. La noticia de la supuesta cita secreta de Halil y Esra ha corrido como la pólvora por las redes sociales, los medios de comunicación turcos y por supuesto, ha llegado a los oídos de todos los fans de Emanet, la serie que los unió y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué es lo que ha desatado esta tormenta mediática? ¿Dónde, cuándo y, lo más importante, cómo se filtraron esas fotos que lo han puesto todo patas arriba? Todo comenzó con unas fotos que, según los reportes, fueron tomadas en un lugar discreto, alejado de la mirada pública, un lugar que, al parecer, buscaba la intimidad y la privacidad. La ubicación exacta no ha sido revelada, pero se especula que podría ser un restaurante elegante o un bar con ambiente romántico. Lo que sí es cierto es que, al parecer, los actores fueron vistos juntos, compartiendo un momento que parecía bastante íntimo. Las fotos, aunque no son de la mejor calidad, muestran a Halil y Esra en lo que parece ser una cena, o quizás un encuentro en ese bar que mencioné. Se les ve conversando animadamente, riendo y, en algunas de las fotos, incluso con gestos que sugieren cercanía y afecto. Se dice que hubo miradas cómplices, gestos de cariño y una atmósfera de complicidad que no pasó desapercibida para los afortunados que lograron capturar esas imágenes. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Es una simple amistad, una reunión de amigos? ¿O hay algo más? La verdad es que por el momento, no podemos saberlo con certeza. Lo que sí es innegable es que las fotos han encendido la chispa de la especulación y han reavivado los rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil y Esra. Y es que, amigos, los rumores sobre una posible relación entre Halil y Esra han estado circulando desde que trabajaron juntos en Emanet. Y es que la química entre ellos en la pantalla era innegable. La mirada, los gestos, la forma en que se relacionaban, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. La pasión que irradiaban sus personajes, Yaman y Seher, traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Muchos fans soñaban con que esa conexión mágica que veían en la ficción se trasladara a la vida real. Durante la emisión de Emanet, las redes sociales se inundaron de comentarios y muestras de apoyo a la pareja, y las publicaciones sobre ellos eran constantemente comentadas y compartidas. Los fans crearon todo tipo de contenido, fanfics, edits, vídeos musicales, y todo lo que se les ocurriera para expresar su cariño y su esperanza de verlos juntos. Pero, claro, hay que ser prudentes. A veces la magia de la ficción puede ser muy poderosa, y puede llevarnos a creer que hay algo más de lo que realmente existe. Y por supuesto, está el factor de la privacidad. Tanto Halil como Esra tienen derecho a su vida personal, y no debemos invadirla sin su consentimiento. Hay que ser respetuosos y esperar a que ellos decidan si quieren compartir algo más con nosotros. Sin embargo, no podemos negar que estas fotos son bastante reveladoras. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué lo mantendrían en secreto? Si solo fueran amigos, ¿por qué no mostrarse abiertamente? ¿Por qué la discreción? ¿Qué necesidad hay de esconderse?
¿Qué razones podrían tener para mantener su posible relación en privado? Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que podrían estar esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. Quizás quieren proteger su privacidad, o quizás están esperando que el proyecto en el que estén involucrados, o el que estén por iniciar, se lance al mercado para hacer el anuncio. Podrían estar esperando el momento perfecto, quizás el estreno de una nueva serie o película, para capitalizar al máximo el interés mediático y dar a conocer su relación, aprovechando la publicidad para potenciar sus carreras. Otra teoría es que podrían tener contratos con alguna productora o patrocinador que les impida hacer pública su relación. Los acuerdos comerciales en el mundo del espectáculo a veces son muy complejos y pueden influir en las decisiones personales. Podría ser que tengan cláusulas de confidencialidad, o que sus agentes consideren que revelar su romance podría perjudicar sus contratos publicitarios o sus futuros proyectos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea un malentendido. Quizás simplemente estaban compartiendo una cena con amigos y las fotos sacaron conclusiones apresuradas. Tal vez estaban celebrando algo o simplemente disfrutando de una noche de relax. El misterio es parte de este mundo, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un gran revuelo entre los fans de la serie y de los actores. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de especulaciones y de debate. Los foros y grupos de fans se han encendido con discusiones apasionadas, análisis exhaustivos de las fotos y análisis de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas. La mayoría de los fans están emocionados y apoyan una posible relación entre Alil y Esla. Y es que, ¿a quién no le gustaría ver a Yaman y Seher juntos en la vida real? Sería el sueño hecho realidad. La idea de que la magia de Emanet se haya trasladado a la vida real es algo que emociona a muchos. La pareja en la ficción era tan perfecta, tan conmovedora, que verlos juntos en la vida real sería como un cuento de hadas hecho realidad. Pero también hay quienes son más cautelosos. Les preocupa que la presión mediática pueda afectar la relación, si es que existe, o que simplemente no estén preparados para la atención pública. Hay fans que prefieren que mantengan su privacidad, que no se sientan obligados a hacer pública su vida personal. En cualquier caso, la situación es delicada y requiere respeto. Debemos ser pacientes y esperar a que los propios protagonistas decidan si quieren compartir algo más con nosotros. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la situación, analizar las pistas y, por supuesto, estar preparados para el próximo giro de guión. Ahora hablemos un poco de las consecuencias de este escándalo. ¿Cómo ha afectado esta situación a Alil y Esla? ¿Han hecho declaraciones? ¿Han intentado proteger su privacidad? Hasta el momento ni Alil ni Esla han hecho declaraciones oficiales sobre las fotos. Ambos han preferido guardar silencio, lo cual es comprensible. Ante una situación así, lo más sensato es esperar a que las aguas se calmen y decidir cómo actuar. No es fácil lidiar con la presión mediática, especialmente cuando se trata de tu vida personal. Sin embargo, el silencio no significa que no estén sintiendo la presión. Es probable que estén lidiando con el acoso de los paparazzi, las preguntas constantes de los periodistas y, por supuesto, la curiosidad y el escrutinio de sus fans. La prensa rosa turca es muy activa, y los paparazzi no dudan en perseguir a las celebridades para obtener la primicia. Esta situación también podría afectar sus carreras profesionales. El hecho de ser vistos juntos podría generar más interés en sus proyectos futuros, pero también podría generar críticas y comentarios negativos. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante y cualquier paso en falso puede ser aprovechado por la prensa para generar controversia o dañar la reputación de los actores. Sin embargo, también podría generar más interés en sus proyectos futuros, ya que la atención mediática puede ser un arma de doble filo. Pero a pesar de todo, creo que Alil y Esla tienen el apoyo de sus fans. Y sobre todo, tienen el uno al otro. Si realmente están juntos, seguramente encontrarán la manera de lidiar con esta situación de la mejor forma posible. La conexión que tienen, tanto en la pantalla como fuera de ella, parece ser muy fuerte, y eso les dará la fortaleza necesaria para afrontar cualquier desafío. Y ahora, amigos, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado de las fotos de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, de la supuesta cita secreta, de los rumores sobre una posible relación, de las reacciones de los fans y de las posibles consecuencias. Hemos analizado las pruebas, hemos especulado sobre las teorías y hemos expresado nuestra opinión.
Es un tema complejo, lleno de misterio y de incertidumbre. Pero como siempre hemos intentado abordarlo con respeto, con profesionalismo y con la dosis justa de chisme. Hemos explorado las diferentes posibilidades, sin caer en juicios precipitados ni en conclusiones definitivas. Hemos mantenido una postura equilibrada, valorando tanto la privacidad de los actores como el legítimo interés de los fans. Es importante recordar que al final del día, la vida personal de Halil y Esla les pertenece a ellos, y debemos respetar sus decisiones. Lo importante es que sean felices y que puedan disfrutar de su vida, tanto personal como profesional, de la manera que consideren más adecuada. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de la información y de la compañía. Y sobre todo espero que se hayan divertido. Porque esa es la idea. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que Halil y Esla están juntos? ¿Creen que las fotos son reveladoras? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué teorías tienen ustedes? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus predicciones y sus opiniones. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguna de nuestras novedades. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Chao.